En marzo de 1982, todo el condado de Gonzales, Texas, se reía de Margaret Holloway. Se reían en la tienda de piensos de Nixon. Se reían en el mostrador del Dairy Queen. Se reían en el aparcamiento de la iglesia metodista después del estudio bíblico del miércoles por la noche. Se reían en la subasta de ganado de cuero. La viuda Holloway había ido a una subasta de vivero en Joacum y le había comprado 400 plantones de eucalipto a un argentino llamado Calvin Ruiz por $160. Iba a plantarlos todos, no junto al seto, no junto a la cerca, no cerca de la casa, en medio del pasto, en medio de un pastizal de ganado en funcionamiento. Los hombres del condado tenían una sola palabra para describirlo: duelo. La mujer estaba de duelo. Frank Holloway había muerto en febrero de 1980, de un ataque al corazón. A los 43 años. Le había dejado el rancho a su viuda, y ahora la viuda estaba plantando árboles ornamentales en medio del pastizal. El condado se rió durante 3 meses. Luego se rieron durante 6 años más. Dejaron de reírse en el verano de 1988, cuando la peor sequía en 40 años azotó el sur de Texas, cuando los ganaderos de 4 condados vecinos empezaron a vender los rebaños que sus abuelas habían criado, y cuando alguien se dio cuenta de algo. Había un rancho en el condado de Gonzales, donde la hierba seguía verde, donde el ganado aún tenía sombra, donde los árboles que todo el condado había considerado una broma eran, ese verano, lo único que tenía sentido en toda la región. Déjenme llevarlos de vuelta 6 años. Déjenme mostrarles lo que plantó. Déjenme mostrarles quién se rió. En la subasta de viveros en Joacum, condado de DeWitt, Texas, ese sábado de marzo de 1982, Calvin Ruiz tenía los plantones en macetas de 1 galón alineados en 3 mesas plegables en la parte trasera del granero de la subasta. Había estado allí desde las 6 de la mañana. A las 11, ni una sola persona se había detenido en sus mesas. Unos cuantos hombres habían pasado y comentado entre ellos, comentarios que Calvin fingió no oír. Calvin Ruiz había emigrado de Argentina en 1968. Llegó a Texas con una sola maleta y 3 kilos de semillas de eucalipto. Pasó los últimos 14 años intentando vender estos árboles a los ganaderos de Texas sin éxito. Esa mañana en Joacum, decidió en silencio que esa sería su última subasta. Iba a regresar a casa, vender el invernadero y dejar de propagar la especie. 14 años es demasiado tiempo para seguir llamando a una puerta que nadie va a abrir. Margaret Holloway se acercó a sus mesas a las 11:15. Hizo 3 preguntas. Él las respondió. Ella le extendió un cheque por $160, 40 centavos por arbolito. Cargó los 400 en la caja de una Ford F-250 de 1974 y los condujo 101 kilómetros hasta su rancho en las afueras de Nixon, y en 48 horas, el condado de Gonzales tenía una nueva historia que contar. Margaret Holloway compró 400 de eucaliptos argentinos para plantar en su pastizal. Imagínese cómo eran los arbolitos en marzo de 1982. Eran delgados, delgados como un lápiz, algunos incluso más delgados. La mayoría medían 45 centímetros de alto. Unos pocos rozaban los 60 centímetros. Tenían 4 o 5 hojas cada una, de forma de hoz y de color verde plateado, y las hojas olían fuerte al aplastarlas entre los dedos. Mentol, pastillas para la tos, nada que uno asociaría con un pastizal de rancho en el sur de Texas. Las raíces eran del tamaño del puño de un hombre. Los tallos eran pálidos y flexibles, y se doblaban 90 degrees sin romperse. Algunas tenían un pequeño problema de pulgones. Pequeños puntos negros se agrupaban en el envés de las hojas más nuevas. 3 de las macetas tenían una araña que había tejido una telaraña entre el arbolito y el borde. No parecían árboles. Parecían algo que un jardinero plantaría en un macizo de flores junto a un porche.
algo decorativo, algo que pertenecería a un patio suburbano en Houston, tal vez, donde la dueña de la casa lo regaría con una manguera de jardín y los niños lo volcarían jugando a la pelota. No parecían nada que perteneciera a un pastizal de vacas en el condado de González, donde la hierba era pasto azul nativo y pasto búfalo, donde el mezquite y el huizache tenían que ser arrancados con excavadoras cada 3 años para mantener la tierra despejada, donde el ganado era Angus, Brangus y Beefmaster, y donde toda la economía del lugar se basaba en un simple cálculo: libras de carne por acre de pasto. Los árboles eran algo que se talaba. Los árboles no se plantaban. Todos los hombres del condado de González lo sabían. Era un hecho tan establecido como la dirección del amanecer. Margaret Holloway había comprado 400 árboles para plantar en un pastizal. El mismísimo Calvin Ruiz casi intentó disuadirla. Margaret, creo que no entendiste lo que te decía antes. Estos árboles crecen mucho, darán sombra a tu pasto en algunos lugares. Esto no es lo habitual. Te entendí, dijo Margaret. ¿Quieres plantar los 400? ¿No solo unos pocos a lo largo de la cerca? En los pastos, espaciados, no en filas. Calvin la miró fijamente durante un largo momento. Llevaba 14 años intentando vender esos árboles. Había vendido 6 o 7 aquí y allá, a gente que quería un árbol de sombra para un patio trasero. Nunca había vendido 400 a la vez. Nunca se los había vendido a alguien que fuera a ponerlos en un pastizal productivo. Señora, dijo, voy a ser honesto con usted. No quiero su cheque si esto es un error. Me los llevaré a casa e intentaré de nuevo el año que viene. Margaret dobló el cheque y lo puso en el bolsillo de su camisa. Señor Ruiz, sé lo que hago. Pasé 3 veranos en un rancho en la provincia de Corrientes cuando era joven. He visto exactamente este arreglo funcionar en pasto nativo en un clima más cálido que este. Sus árboles vienen conmigo a casa. Calvin no discutió más. Su cuñado Ray estaba allí en la venta. Había ido con ella esa mañana y había estado deambulando por los otros lotes mientras Margaret hablaba con Calvin. Regresó justo cuando Margaret estaba escribiendo el cheque. Miró los arbolitos. Miró a Margaret. Miró a Calvin. Volvió a mirar los arbolitos. Maggie, dijo, ¿qué demonios estás haciendo? Comprando árboles, Ray. ¿Para qué? Para los pastos. Ray se quitó la gorra. Tenía 56 años. Había sido ganadero en el condado de González toda su vida adulta. Tenía 400 cabezas de Angus en 800 acres al este de Smiley. Era el hermano mayor de su difunto esposo Frank. Y desde que Frank había muerto en febrero de 1980, Ray había estado yendo a su propiedad una vez por semana, se lo pidiera ella o no. Margaret, dijo, vas a dejar a la sombra la mitad de tu pasto. Lo sabes, ¿verdad? Sabes lo que un árbol le hace a un pasto. Sé exactamente lo que un árbol le hace a un pasto. ¿Y por qué? Te lo diré en 7 años, Ray. Ray miró a Calvin Ruiz, que observaba este intercambio sin expresión. Miró las 400 pequeñas cosas verdes en sus pequeñas macetas negras. Frank nunca habría hecho esto. Frank no está aquí para hacerlo, dijo Margaret. Y yo sí. Se aclara la garganta. La historia llegó a la tienda de piensos de Nixon el martes por la mañana. Margaret Holloway le compró 400 árboles de sombra a ese argentino. Iba a plantarlos en sus pastos, todos y cada uno de ellos. Llegó a la cooperativa de Smiley el miércoles por la tarde, y para el jueves había llegado a la subasta de ganado de cuero, a 32 kilómetros al sur, donde un hombre llamado Dale Purdy escuchó la historia mientras compraba una novilla de reemplazo. Dale Purdy conocía a Frank Holloway desde la escuela primaria. No se rió al oírla. Simplemente negó con la cabeza lentamente y dijo, Frank ni siquiera tiene frío todavía, y ella está plantando árboles en el pasto. Para el viernes, la historia había llegado al restaurante de Nixon, al estacionamiento de la iglesia metodista después del estudio bíblico de las damas de los miércoles.
a la fila en el molino de piensos y al puesto en la parte trasera del Dairy Queen, donde 4 de los rancheros mayores se sentaban todas las mañanas a las 7:30, tomando café demasiado caliente y hablando del clima que no cooperaba. En el Dairy Queen, un hombre llamado Lowell Watts dio el veredicto definitivo. «Está de luto», dijo. «Eso es todo. Frank lleva muerto 2 años y ahora ha perdido la cabeza. Va a ser un desastre para otoño». Los otros 3 asintieron. Ya habían visto algo así. Viudas tomando decisiones extrañas. Era triste, pero predecible. En 6 meses habría una subasta en la propiedad de Holloway. El terreno iría a parar a uno de los vecinos. El ganado sería dispersado. Los árboles, si alguno seguía vivo, serían arrasados por quien comprara el terreno. Esta era la historia que el condado de González había adoptado. Una viuda de 40 años, dirigiendo el rancho de su difunto esposo, tomando una decisión que incluso el viverista argentino había intentado disuadirla. Una mujer plantando árboles en un pastizal. El condado lo repetía como suelen repetir las cosas los condados pequeños, en cada gasolinera, en cada conversación junto a la cerca. Durante 3 meses, Margaret Holloway se enteró de todo en la cena de cada domingo, por supuesto. Era imposible no saberlo. No dijo nada. Plantó los árboles. Si alguna vez has visto a una comunidad subestimar a alguien por razones que no tenían nada que ver con su juicio real, quédate conmigo, porque lo que Margaret Holloway construyó durante los siguientes 6 años es el tipo de historia que solo tiene sentido cuando se cuenta de principio a fin, y el giro que nadie vio venir espera al final. Haz clic en suscribirse para no perderte la próxima historia que voy a contar. Déjame contarte sobre Margaret Holloway, porque nada de lo que hizo después tiene sentido a menos que sepas de dónde viene. Margaret nació como Margaret Castellanos en 1942 en San Antonio. Su padre, Eduardo Castellanos, había llegado a Texas en 1929 desde la provincia de Corrientes en el noreste de Argentina. Llegó con un contrato de compra de ganado que se suponía que duraría 6 meses. Se quedó 51 años. Eduardo Castellanos había crecido en la estancia de su tío, un rancho ganadero, 12,000 acres de pastos nativos y árboles de madera dura dispersos a orillas del río Paraná. Había estado trabajando con ganado desde que tenía 9 años. En Texas, trabajó primero como capataz en un rancho cerca de Pearsall y luego como comprador de ganado para una empresa que abastecía a corrales de engorde en todo el sur de Texas. Se casó con una mujer tejana llamada Adela en 1940. Margaret fue su única hija. Adela regentó un pequeño café en San Antonio durante toda la infancia de Margaret. Eduardo se ausentaba durante semanas comprando ganado. Margaret creció en el café entre semana y en una serie de ranchos prestados los fines de semana, cuando Eduardo estaba en casa y quería mostrarle a su hija de dónde venía el dinero. A los 10 años ya sabía castrar un ternero. A los 12 ya sabía preparar el suplemento mineral. A los 14 años llevaba la contabilidad del café porque Adela tenía la firme convicción de que una mujer que no sabía llevar la contabilidad era una mujer que no sabía comer. En 1961, cuando Margaret tenía 19 años, Eduardo la llevó a Argentina durante 3 veranos seguidos, a la provincia de Corrientes, la misma estancia en la que él había crecido. Su primo Héctor la administraba para entonces. Héctor había reconstruido la explotación después de la guerra y estaba experimentando con algo que Eduardo nunca había visto en Texas: pastos para ganado con árboles plantados estratégicamente a intervalos regulares. Eucaliptos, grevilleas, algunas maderas duras autóctonas. Los árboles se habían plantado en 1954. Para 1961 medían 6 metros de altura, proyectando sombra intermitente sobre un pasto más verde y denso que los pastos sin sombra de los ranchos vecinos. Héctor le mostró a Margaret los registros. Su ganado pesaba entre un 11 y un 14% más a la misma edad,
con menos agua y menos alimento suplementario. Y le había mostrado algo más, algo que Margaret recordaría 16 años después, cuando el cielo del sur de Texas permaneció vacío durante todo un verano. Héctor le contó que en el año de sequía de 1958, cuando todos los ranchos a su alrededor habían perdido entre un 30 y un 40% de sus rebaños, el suyo solo había perdido un 6%, debido a que los árboles habían mantenido la humedad del suelo bajo las copas, debido a que la sombra había evitado que el ganado se sobrecalentara, porque la hojarasca había seguido alimentando las raíces del pasto cuando dejó de llover. Los árboles en un pastizal, dijo Héctor, son una póliza de seguro contra los años en que todo lo demás falla. Margaret lo anotó todo en un cuaderno que había comprado en una farmacia de San Antonio. Regresó a Texas en agosto de 1963 y le preguntó a su padre por qué nadie hacía esto en el sur de Texas. Eduardo le dijo la verdad. Los ganaderos de Texas no plantan árboles. Los ganaderos de Texas talan árboles. Es una cuestión cultural. Podrías mostrarles las cifras y aún así te llamarían loco. Hay cosas que un hombre cree con la columna vertebral, no con la cabeza. Margaret guardó el cuaderno. Se casó con Frank Holloway en 1965, cuando tenía 23 años. Frank tenía un rancho de 340 acres a las afueras de Nixon que había heredado de su padre. Ganado brangus, buen pasto, ningún árbol excepto los que estaban a lo largo de las orillas del arroyo. Margaret se llevó el cuaderno consigo. Se lo mostró a Frank una vez en 1968. Él lo leyó con atención. Él la miró y le dijo, «Maggie, si planto árboles en ese pastizal, mi hermano Ray no volverá a hablarme». Ella guardó el cuaderno en un cajón. No volvió a mencionarlo durante 12 años. Frank murió el 9 de febrero de 1980, de un ataque al corazón a los 43 años. Le dejó a Margaret el rancho, el ganado, un tractor Alice Chalmers de 1963, una camioneta Ford F250 y una cuenta de ahorros con $18,000. También le dejó el cuaderno en el cajón. Margaret tenía 37 años. No tenía hijos. Su madre había fallecido en 1974. Su padre vivía en una pequeña casa detrás de la casa de su socio en el café de San Antonio, y su salud se deterioraba. En 1980, administró el rancho como lo había hecho Frank. En 1981, leyó todos los libros sobre agroforestería que la Oficina de Extensión de Texas A&M pudo conseguirle mediante préstamo interbibliotecario. Pasó el invierno de 1981 conduciendo a College Station 4 veces para sentarse en la biblioteca y fotocopiar documentos de investigación de Argentina, Brasil y el sur de España. Hizo el pedido a Calvin Ruiz en febrero de 1982. Condujo a la subasta del vivero en marzo. No le contó nada de esto a Ray. Esto es lo que el condado de González no sabía. Margaret había estado planeando esto desde el otoño de 1980. 8 meses después de la muerte de Frank, había hecho un viaje del que no le había contado a nadie. Había conducido desde Nixon hasta Corpus Christi, luego al sur, hasta Kingsville, donde estaba la estación de investigación King Ranch. Había concertado una cita con un especialista en pastos, llamado Dr. Samuel Brew, un cajún de Luisiana que había pasado 12 años en Sudamérica estudiando sistemas de árboles para el ganado. Pasó 6 horas con el Dr. Brew en su oficina. Le mostró el cuaderno de composición de su padre. Entonces, le mostró los registros que Héctor había guardado en la estancia en Corrientes. Ella le mostró el estudio de suelos de su propio rancho, sus registros de lluvias de los últimos 10 años, el peso de su ganado por edad, sus gastos, la distribución de sus pastos. El Dr. Brew le dijo 3 cosas. Primero, su suelo era casi idéntico al de Corrientes, franco arcilloso sobre un subsuelo arenoso, ligeramente alcalino, con buen drenaje. Segundo, su precipitación era menor que la de Corrientes, 28 en un año en lugar de 42,
pero era lo suficientemente constante como para que los árboles pudieran establecerse si los plantaba a finales de marzo, después de las lluvias de primavera. Tercero, la especie que quería era Eucalyptus camaldulensis, eucalipto rojo de río, porque podía tolerar los ciclos de sequía del sur de Texas, crecer lo suficientemente rápido como para proporcionar una sombra útil en furaños y soltar una hojarasca que se descomponía en el suelo en lugar de acidificarlo como lo harían las agujas de pino. Él le dio el nombre de Calvin Ruiz. Le dijo que Calvin había estado propagando Eucalyptus camaldulensis a partir de semillas argentinas durante años y que no podía vender los árboles. Antes de que ella saliera de su oficina, el Dr. Brew le dijo una cosa más. «Señora Holloway», dijo, «la cuestión no es si los árboles ayudarán a su ganado en un año normal. Lo harán. Un 3 o 4%, tal vez un 5%. La cuestión es qué sucede en el año en que no llueve. Ahí es cuando sabrá si lo construyó bien». Margaret también lo anotó. Pasó el invierno de 1980, en todo 1981, diseñando el patrón de plantación. No iba a plantar en hileras. Las hileras eran para plantaciones de madera. Iba a plantar en un patrón que había visto usar a Héctor, una dispersión aleatoria con un espaciamiento mínimo de 40 pies entre árboles, un máximo de 80 pies, en 4 pastos específicos que sumaban 240 acres de su rancho de 340 acres, 400 árboles en 240 acres, menos de 2 árboles por acre. El pasto seguiría siendo un pasto. El pasto seguiría siendo el uso dominante. Pero en 5 to 7 años, los árboles serían lo suficientemente altos y anchos como para proyectar sombra intermitente sobre el pasto durante las horas más calurosas del día. Ella calculó la geometría en papel cuadriculado en el antiguo estudio de Frank. Cada pastizal mapeado, cada árbol ubicado, las fuentes de agua que usaba el ganado marcadas en azul, los patrones de sombra proyectados hacia adelante, 5, 7, 10 años. Hizo este trabajo sola en la mesa de la cocina, entre las comidas, entre las reparaciones de la cerca, entre las otras 1000 obligaciones de administrar un rancho sola. Por eso nadie entendió la compra. Estaban viendo a una viuda comprando árboles ornamentales para un pastizal. En realidad estaban viendo a una mujer ejecutar un plan en el que había estado trabajando durante 19 meses. Comenzó a plantar la mañana del 20 de marzo de 1982. Tenía 400 arbolitos en la parte trasera de la F250. Tenía una excavadora de hoyos para postes. Tenía una pala. Llevaba un bidón de 208 litros de agua en la caja de la camioneta, con una manguera de jardín conectada a través de un agujero en el lateral. Tenía 400 estacas de madera cortas que había cortado el fin de semana anterior en el taller de Frank, detrás de la casa. Tenía el mapa. Empezó por el pastizal del sur. 120 acres de pasto azul y pasto búfalo, el pastizal más cercano a la casa, el que podía observar desde la ventana de su cocina. Midió la primera distancia desde la cerca, 51 pies, clavó una estaca, cavó el primer hoyo. El suelo estaba duro. La excavadora de hoyos no pudo atravesar los primeros 8 pulgadas sin que ella se subiera a la barra transversal y la hiciera funcionar como una palanca. El hoyo le tomó 11 minutos. El arbolito fue plantado. Compactó la tierra a su alrededor con su bota. Hizo correr agua del bidón a través de la manguera hasta que el suelo estuvo saturado. Clavó la estaca de madera junto al arbolito y ató el tallo a la estaca con una tira de cuerda de empacar. Un árbol plantado. 399 por plantar. Terminó 6 árboles el primer día. Estaba agotada a las 3 o'clock de la tarde. Tenía ampollas en las manos dentro de sus guantes de cuero. Miró las 5 estacas pequeñas y un arbolito a lo lejos, y se dio cuenta de que a ese ritmo no terminaría la plantación antes de que el calor del verano matara los arbolitos que había plantado en marzo. Esa tarde en el taller de Frank, ella sacó su barrena para postes.
la que se montaba en el tractor, alimentada por la toma de fuerza del Alice Chalmers. No se había usado en 3 años. La caja de engranajes estaba atascada. Déjenme contarles sobre ese taller porque allí es donde realmente se desarrolló la historia de los árboles. El taller de Frank había sido el taller de su padre antes que él. Piso de concreto, techo de hojalata, un banco de trabajo a lo largo de la pared este que el padre de Frank, Walter, había construido en 1948 con madera de puente impregnada de creosota de un puente ferroviario que habían demolido en el condado de González ese año. Un tornillo de banco atornillado a la esquina del banco. El abuelo de Frank había comprado ese tornillo de banco en 1923, en una venta de una granja en San Marcos. Había estado en uso constante durante 59 años, para cuando Margaret entró al taller esa tarde de marzo de 1982. Margaret no había usado el tornillo de banco desde que Frank había muerto. No había usado la mayoría de las herramientas. Ella había mantenido el taller limpio y las herramientas engrasadas, pero había contratado a un hombre llamado Ernesto Delgado de Nixon para que viniera a hacer las reparaciones de cercas y el trabajo de maquinaria que el rancho necesitara. Ernesto venía los martes y viernes durante 2 años, pero Margaret había visto a Frank trabajar en ese taller durante 15 años, y Frank había aprendido de su padre Walter, quien había sido mejor mecánico de lo que jamás había admitido. Entre los dos, Margaret había aprendido más de lo que jamás había intentado conscientemente. Sacó la barrena para postes de la esquina del taller, limpió la caja de engranajes, reemplazó el pasador de seguridad y volvió a engrasar los cojinetes. Montó la barrena en la Alice Chalmers a la mañana siguiente. La barrena funcionó. Plantó 41 árboles el segundo día. Al final de la primera semana, tenía 183 árboles en el suelo. Al final de la segunda semana, los 400 estaban plantados. Documentó cada árbol en un cuaderno nuevo. Utilizó las líneas de la cerca como puntos de referencia y dibujó cada pastizal en una página aparte, cada árbol como un punto numerado, y cada punto estaba referenciado a una línea en el libro de contabilidad, donde había registrado la fecha de plantación, la especie, el tamaño al momento de la plantación y la procedencia. Costo total de la plantación, $253. Había gastado 2 semanas de horas de luz y $253 en un experimento que su cuñado le había dicho que iba a arruinar sus pastos. A finales de mayo de 1982, 63 de los arbolitos habían muerto. Una pérdida del 15%, mayor de lo que había presupuestado, mayor de lo que el Dr. Bro había estimado. El problema era el ganado. Margaret sabía que los arbolitos necesitarían protección de sus vacas durante los primeros 2 años, y había construido pequeñas jaulas de malla de alambre alrededor de cada una. Jaulas de tomate esencialmente, hechas con alambre para cerdos que había comprado en oferta en cuero. Pero las vacas habían descubierto las jaulas. Habían metido la cabeza por debajo del borde inferior y arrancado las hojas inferiores de todo lo que podían alcanzar. El daño no siempre era fatal, pero era frecuente, y los arbolitos que habían sido dañados repetidamente perdieron la capacidad de fotosintetizar lo suficiente para sobrevivir. Luego llegó una pequeña sequía. Junio de 1982, 23 days sin lluvia. Temperaturas superiores a 100 degrees during 19 of them. Margaret sacaba el bidón de agua 2 veces por semana y regaba a mano cada arbolito que sobrevivía. Le llevaba 2 días completos cada vez. Se le agrietaban las manos. El alternador del camión se averió en el 4.º viaje. La noche del 6 de julio de 1982, Ray llegó a su casa sin avisar. «Margaret», dijo, «llevo tiempo queriendo decirte esto. Hoy pasé por el pasto del sur. Esos árboles se están muriendo, Maggie. La mitad están muertos. Se ve desde la carretera. Algunos se están muriendo», dijo ella. «No la mitad». Maggie se detuvo. Se quitó la gorra. Se frotó la cara.
Maggie, le dije a Frank hace 20 años que su esposa era más lista de lo que aparentaba. Te lo digo ahora porque yo era su hermano y él querría que te lo dijera. Te estás matando a trabajar por unos árboles de Argentina. Tienes un buen rancho. Tienes buen ganado. No necesitas demostrarle nada a nadie, ni a mí, ni a Frank, ni a nadie en el condado de González. Ray, no estoy tratando de demostrar nada. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estoy plantando árboles. La miró fijamente durante un buen rato. Eres una mujer terca, Margaret. Lo soy. Se fue. No regresó en 6 meses. Esa noche, Margaret se sentó a la mesa de la cocina con el cuaderno de composición frente a ella. Volvió a leer los registros de Héctor, los que su padre había escrito en 1961. Los números eran claros. El sistema funcionaba. En Corrientes había funcionado. En el sur de España había funcionado. En las Pampas había funcionado. No se equivocaba. Apenas llevaba 3 meses de un plan de 7 años. Cerró el cuaderno. Se fue a la cama. A las 5 de la mañana siguiente ya estaba de vuelta en el pasto. A finales de 1982, habían sobrevivido 329 retoños. Durante el invierno de 1982 y 1983, reemplazó los 71 que habían muerto. Calvin Ruiz le vendió los reemplazos al costo, 35 centavos cada uno, y los llevó él mismo al rancho porque nunca había vendido 400 árboles a nadie en su vida. Y los que ella había plantado eran ahora la plantación comercial individual más grande de Eucalyptus camaldulensis en el estado de Texas. Para el verano de 1983, los árboles jóvenes tenían un promedio de 5 pies de altura. Para el verano de 1984, 9 pies. Para el verano de 1985, 15 pies, con copas que se extendían de 8 a 12 pies. Margaret había dejado de regarlos después de los primeros 12 meses. Las raíces pivotantes de los árboles habían alcanzado la humedad del subsuelo, a la que sus pastos no podían acceder. Estaban extrayendo agua de 6, 8, 10 pies de profundidad. Estaban extrayendo nitrógeno del suelo profundo y depositándolo en la superficie en forma de hojarasca. El pasto debajo de los árboles, y en un radio de 15 pies alrededor de cada árbol, era visiblemente más verde que el pasto al aire libre. Margaret lo midió. Ella tomaba muestras de forraje 2 veces al año y las hacía analizar en Texas A&M para determinar su contenido de proteína cruda. La proteína era de 3 a 4 puntos porcentuales más alta bajo los árboles que en el pasto abierto. En el otoño de 1985, pesó su camada de terneros por primera vez, comparándola con los registros de los 4 años anteriores. Sus novillos pesaban en promedio 61 libras más a la misma edad. En 1986, 94 libras más. En 1987, 147 libras más. El ganado estaba terminando el engorde más rápido. Se mantenían más frescos en el calor del verano. Bebían menos agua. Ganaban peso con menos alimento. Pero los demás ganaderos del condado de González no vieron nada de eso. Vieron a una viuda con árboles en su pasto. Vieron un rancho que se veía diferente al suyo. Algunos notaron que el peso de sus terneros en la subasta de cuero había estado aumentando. La mayoría no notó nada. Estaban ocupados con sus propios problemas. Los precios de la carne de res se mantuvieron bajos durante 1986 y 1987. Las tasas de interés seguían altas. 3 ranchos del condado habían quebrado entre 1984 y 1987. El condado estaba pendiente de otras cosas. Estaba pendiente del clima porque las lluvias habían empezado a escasear en la primavera de 1987. Y para el otoño de 1987, los tanques de agua para el ganado estaban más bajos de lo que deberían haber estado. Y para la primavera de 1988, todos los viejos rancheros del condado de González decían lo mismo en el Dairy Queen, en la tienda de piensos y en el aparcamiento de la iglesia metodista.
Esto va a ser malo. La sequía de 1988 empezó silenciosamente. Un marzo seco, un abril aún más seco. Las lluvias de primavera que se suponía que traerían 8 pulgadas, trajeron 2. El pasto nativo que debería haber estado a la altura de la rodilla en mayo, estaba a la altura del tobillo, y ya empezaba a ponerse marrón en las puntas. Para junio, los tanques de agua para el ganado habían bajado 2 pies. Para julio, habían bajado 4. El río Guadalupe, que corría a lo largo del borde oriental del condado, estaba en su nivel más bajo desde 1956. Los graneros de heno estaban vacíos. El heno que se había vendido a $3 la paca el septiembre anterior, ahora se vendía a $9 en los pocos lugares donde aún se podía encontrar. Las facturas de alimento suplementario eran aplastantes. Los ganaderos que se habían expandido a finales de los 70s, que habían tomado préstamos cuando los precios del ganado eran altos, empezaron a tomar decisiones difíciles. Vender pronto, vender poco, vender en la subasta de cuero, al precio que los compradores estuvieran dispuestos a pagar. Dale Pardee vendió 120 cabezas de su mejor ganado reproductor en junio. Obtuvo 48 centavos por libra. Su padre había comprado las abuelas de esas vacas en 1961. Emmett Craddock, en el condado de DeWitt, vendió 83 cabezas en julio. Luisa Reyes, en Fayette, vendió toda su camada de terneros en julio, 2 meses antes, porque no podía costear el alimento para terminarlos. La compañía Holding de Houston, los 3 abogados que habían comprado 4 ranchos en el condado a mediados de los 80, le ofrecieron a Thomas Boudreaux en el condado de Karnes $17 por acre por su arrendamiento de pasto, y lo aceptó porque su alternativa era vender ganado. Lowell Watts estaba en la peor situación de todos. Tenía 66 años en el verano de 1988. Administraba 640 acres en las afueras de Smiley. Había estado cultivando y criando ganado en el condado de González desde que tenía 19 años. A mediados de julio, sus tanques de agua estaban secos. Su ganado Hereford estaba de pie bajo el sol junto a los tanques vacíos, con la cabeza gacha, esperando agua que no llegaba. Transportaba agua en un remolque de 1,200 galones desde un pozo en la propiedad del vecino, y llenaba los bebederos 2 veces al día, y el ganado bebía más rápido de lo que él podía traerla. Se le había acabado el pasto, se le había acabado el heno, se le había acabado la chequera. Vendió 60 cabezas el 22 de julio a 42 centavos la libra, menos de lo que había pagado por ellas cuando eran terneros 3 años antes. Iba a perder el rancho. Todos los ganaderos del condado lo sabían. Él mismo lo sabía. Simplemente no lo había dicho en voz alta todavía. Entonces, una mañana a principios de agosto, Lowell Watts regresaba en coche de la tienda de piensos en cuero, con una carga de cubos de pasto que realmente no podía permitirse. Tomó el camino del condado que pasaba junto a la cerca sur de Margaret Holloway. Había recorrido esa carretera probablemente 4,000 veces en su vida. Nunca se había detenido en ella, pero esa mañana en particular se detuvo. Porque lo que vio al otro lado de la cerca no tenía sentido. El pastizal sur de Margaret era verde, no de un verde brillante, no exuberante, pero verde. La hierba medía 15 centímetros de alto. Tenía espigas. Tenía color. Su ganado pastaba a media mañana, algo que ningún otro ganado del condado hacía, porque ningún otro ganado del condado tenía la energía suficiente. Se habían movido de la sombra al pasto, al agua, y viceversa, a su propio ritmo. Lowell vio al menos 40 cabezas de Brangus de Margaret de pie a la sombra de un grupo de eucaliptos cerca del centro del pastizal. Los árboles medían 9 metros de altura para entonces. Proyectaban una sombra fresca y dispersa sobre quizás un cuarto de acre de terreno cada uno. El ganado bajo ellos parecía relajado. Tenían las orejas hacia adelante. Estaban rumiando.
Lowell Watts salió de su camioneta. Caminó hasta la cerca. Se quedó allí mirando durante un buen rato. Miró los árboles. Miró la hierba. Miró el ganado. Miró el suelo bajo los árboles, que era la hierba más oscura y verde de todo el pastizal. Miró su propio brazo, que ya empezaba a sudar con el calor de las 9 de la mañana, y miró al ganado que estaba bajo la sombra fragmentada, y comprendió algo que no quería comprender. Condujo hasta su rancho, se paró junto a la cerca y observó a su ganado. Estaban a pleno sol porque no había sombra donde resguardarse. Jadeaban. Tenían la cabeza gacha. El agua del abrevadero ya estaba caliente. La hierba había desaparecido. El suelo se estaba agrietando. Regresó a casa de Margaret. Aparcó en la carretera comarcal. Se quedó en la puerta durante casi una hora. No entró. No tocó la bocina. No gritó. Simplemente se quedó en la puerta, mirando el pasto y observando al ganado moverse bajo los árboles como si fuera un verano cualquiera. Margaret lo vio desde la ventana de la cocina. No salió a su encuentro. Al cabo de un rato, volvió a subir a su camioneta y se marchó. A mediados de agosto de 1988, la noticia sobre los pastos de Margaret Holloway se había extendido. Era una noticia distinta a la de 1982, una noticia silenciosa. Los ganaderos empezaron a pasar en coche por su propiedad. Algunos aparcaban en el arcén de la carretera comarcal y simplemente miraban. Otros se bajaban y se quedaban junto a su cerca. Una mañana, contó 6 camionetas en la carretera entre la puerta de su casa y el desvío de Smiley. Ninguna se acercó a su puerta. Ninguna la llamó. Simplemente miraban. Estaban viendo aquello que se habían negado a ver durante 6 años. El primer hombre que llamó a su puerta fue Hollis Coatsworth. No era vecino. Era el agente de ganado del distrito del Servicio de Extensión Agrícola de Texas, un hombre que cubría 4 condados y llevaba 19 años en el cargo. Hollis llevaba casi 2 años oyendo hablar de los pastos de Margaret. Finalmente había sacado tiempo para ir en coche en abril, antes de que la sequía se hubiera instalado por completo, y había pasado 3 horas caminando entre sus árboles, haciéndole preguntas y llenando un cuaderno con datos. Le había prometido que traería investigadores de Texas A&M. Lo había hecho en mayo. 6 de ellos, 2 días en el rancho. Muestras de suelo, análisis de forraje, fotografías, entrevistas. Volvió a verla el 15th of August of 1988. Margaret, dijo cuando ella abrió la puerta, no sé si has estado mucho en el pueblo. No, dijo Margaret. He estado aquí. La gente viene en coche. Lo sé. Están mirando tus pastos desde la carretera. Lo sé. ¿Has hablado con alguno de ellos? No. Ella le preparó café. Se sentaron a la mesa de la cocina. Hollis tenía 47 años. Tenía una maestría de Texas A&M. Había dedicado su carrera a intentar convencer a los ganaderos del sur de Texas de que probaran la silvopastura, y se habían reído de él en más reuniones de las que quería recordar. Miró a Margaret al otro lado de la mesa de la cocina y dijo, «Señora Holloway, creo que esta sequía acabará siendo lo que finalmente les haga escuchar». Hizo una pausa. «He estado pensando en el porqué, y creo que es porque ningún número en papel iba a convencer jamás a un ranchero tejano de que los árboles pertenecen a un pastizal. Pero esto no es un número en papel. Es su ganado muriendo bajo el sol, mientras el suyo pasta a la sombra. Lo pueden ver desde la carretera. No se puede discutir con algo que se ve desde la carretera». Margaret bebió su café. «Cuando vuelva la lluvia», dijo, «lo olvidarán. Algunos lo harán. No todos». La miró. «Margaret, lo que has construido aquí, sabes lo que es, ¿verdad? Yo sé lo que es. Va a cambiar la forma en que se crían los ranchos en el sur de Texas. No de la noche a la mañana, no en 5 años, pero va a cambiar. Lo sé. ¿Me dejarías traer a un reportero del periódico de San Antonio? Prefiero no hacerlo». Hollis asintió. Lo entendió.
Pero 3 semanas después, un reportero vino de todos modos. Primero llamó a Hollis. Hollis llamó a Margaret. Margaret dijo que no al principio, pero luego aceptó, porque la reportera era una mujer llamada Elena Ortiz, cuyo abuelo había sido capataz de un rancho en el condado de Duval y que había crecido escuchando historias sobre ganado, pastos y sequía. El artículo se publicó el 4 de septiembre de 1988 en la portada de la sección de negocios del San Antonio Express News. El titular decía: en el peor verano de la sequía, un ranchero del condado de González aún tiene pastos verdes. Debajo del titular había una fotografía de Margaret de pie al borde de su pastizal sur, con 3 de sus novillos brangus en la distancia, y los eucaliptos de 9 metros de altura que se elevaban tras ellos hacia un cielo despejado de Texas. El teléfono empezó a sonar el día que se publicó el artículo. No paró durante un mes. Margaret contestó algunas llamadas. Dejó pasar la mayoría. Las que contestó eran de ranchos de otros condados que querían ir a ver los árboles. Los dejó venir. Los acompañó a recorrer los pastos. Ella respondió a sus preguntas. No les cobró nada. Entre septiembre de 1988 y marzo de 1989, 112 ranchos de 14 condados de Texas recorrieron sus pastos. Algunos hicieron pedidos a Calvin Ruiz. Calvin vendió más plantones de eucalipto en esos 6 meses que en los 15 años anteriores juntos. Llamó a Margaret en marzo de 1989, el día que realizó su venta número 20,000 de plantones. Le dijo: Margaret, no sé qué decirte. No tienes que decir nada, Calvin. Yo sí. Vine aquí desde Argentina en 1968, con una maleta y 3 kilos de semillas de eucalipto. Llevaba 14 años intentando vender estos árboles cuando te acercaste a mi mesa en Yoakum. Iba a dejarlo después de esa subasta. Iba a dejar de propagarlos. Iba a vender el invernadero. Lo sé. Margaret, compraste esos árboles porque ya sabías lo que eran. Lo sé. Pero las compraste el día en que yo ya había decidido que nadie en Texas se enteraría jamás. Mantuviste con vida algo que casi murió ese día, de la misma manera que mantuviste vivos los árboles durante tu primer verano. Margaret guardó silencio por un momento. Nos mantuvimos vivos el uno al otro, Calvin, dijo. Eso es lo que hacen los buenos sistemas. Para la primavera de 1989, Texas A&M había abierto un programa formal de investigación sobre silvopastura basado en el rancho de Margaret. La doctora Karen Whitmore, la científica de suelos que había visitado el rancho en mayo del 88, lo dirigía. Le preguntó a Margaret si quería ser coautora de un artículo con ella. Margaret dijo que no a la coautoría, pero sí a aportar sus datos. El artículo se publicó en 1990 en el Journal of Range Management. Se convirtió en el artículo más citado sobre silvopastura templada durante los siguientes 15 años. Margaret nunca figuró como coautora por insistencia suya. Se la nombró en los agradecimientos como productora colaboradora. Eso era suficiente para ella. No buscaba la fama. Se dedicaba a la cría de ganado. Ray regresó en octubre de 1988. No había estado en el rancho desde la primavera de 1983, cuando él y Margaret tuvieron una segunda conversación difícil sobre los árboles y él decidió dejar de salir. 5 años y medio de silencio entre ellos. Llegó en coche un sábado por la mañana. Margaret estaba en el pasto sur arreglando un travesaño. Vio llegar su camioneta. Salió a su encuentro. Ray, dijo. Maggie. Tenía la gorra en la mano. Miraba más allá de ella hacia los eucaliptos en el pasto. No dijo nada durante un largo momento. Leí el artículo, dijo. Pensé que tú también lo harías. Se aclaró la garganta. Frank se equivocó, dijo. ¿Sobre qué? Sobre lo que yo diría si hubieras plantado árboles. Margaret no respondió. Si Frank hubiera plantado árboles en el 68, habría cambiado de opinión. Me habría llevado algunos años, pero habría cambiado de opinión. Sé que lo habrías hecho, Ray. Siento no haber cambiado de opinión antes.
Está bien. Llevo 6 años sentado en el Dairy Queen contando chistes que no debería haber contado. Está bien, Ray. No está bien, pero te agradezco que lo digas. Volvió a mirar los árboles. A Frank le habría encantado esto. De verdad. Murió demasiado joven, Maggie. Sí. Ray se quedó allí un buen rato más. Luego dijo, «¿Puedo caminar por los pastos contigo?» «No tienes que preguntar». Caminó por los pastos con ella. Estuvieron allí 3 horas. Ella le mostró el patrón de espaciamiento. Le mostró cómo se había acumulado la hojarasca alrededor de cada árbol. Le mostró los agujeros de muestreo de suelo donde Texas A&M había tomado muestras. Le mostró los árboles más nuevos, los que había plantado a lo largo de la cerca norte la primavera anterior. Ray hizo buenas preguntas. Había criado ganado toda su vida. Entendía de pastos. Entendía de suelos. Simplemente nunca se había imaginado que funcionara de esta manera. Al final del paseo dijo, «Maggie, ¿cuántos puedo conseguir de Calvin Ruiz?» «Puedes conseguir todos los que quieras, Ray. Lo llamaré el lunes». Ella le puso la mano en el brazo un segundo. «Bienvenido de nuevo, Ray. Siento haber estado fuera tanto tiempo». Margaret Holloway dirigió el rancho durante otros 16 años después de la sequía de 1988. El rancho no triplicó su tamaño. Margaret nunca quiso un rancho más grande. Quería uno mejor. Amplió la plantación silvopastoril hasta cubrir 660 acres para cuando dejó las plantaciones principales en 1994. Criaba ganado Brangus de la misma manera que lo hacía cuando Frank vivía, en la misma tierra, en los mismos pastos, usando el mismo sistema de contabilidad que su madre le había enseñado en el café de San Antonio en 1956. Su ganado continuó pesando más que el promedio del condado cada año, durante el resto de su carrera activa. En la sequía de 1998, que fue peor que la de 1988 en algunos condados, perdió el 3% de su rebaño. El promedio del condado ese año fue del 21%. En 2011, la peor sequía registrada en Texas habría sido reivindicada una vez más. Pero para entonces ya llevaba 7 años jubilada. Su sobrina, Gloria Castellanos Reina, estaba a cargo del rancho. Gloria había estado trabajando en el rancho durante los veranos desde que tenía 19 años. Gloria era bisnieta de Eduardo Castellanos por línea de primo. Era la última integrante de la familia Castellanos con raíces agrícolas. Margaret la había elegido deliberadamente. En 2004, cuando Margaret tenía 62 años, le cedió la explotación a Gloria. Construyó una casa más pequeña en el lado este de la propiedad para ella. Conservó la casa original del rancho para Gloria y su familia. Se quedó con el Alice Chalmers y la F250, aunque la F250 no había funcionado desde 2001. Guardó todos los cuadernos de composición. El que su padre había escrito en Corrientes en 1961. El que ella había usado para trazar el mapa de siembra en 1982. El que había usado para registrar los pesos, las muestras de suelo y las precipitaciones desde 1983 hasta 2004. Los guardaba en el cajón de la cocina donde Frank los había guardado 37 años antes. En 2007, la Asociación de Ganaderos de Texas le otorgó un premio a la trayectoria. Ella no asistió a la ceremonia. Envió a Gloria en su lugar con una declaración escrita que Gloria leyó ante la multitud de 900 ganaderos. La declaración constaba de 2 frases. Decía, «Mi padre me dijo en 1963 que los ganaderos de Texas no plantan árboles. Tenía razón sobre los ganaderos. Se equivocó sobre los árboles». Cuando Gloria terminó de leerla, la multitud guardó silencio durante un largo instante. Luego se pusieron de pie y aplaudieron durante más de 1 minuto. Margaret se enteró por Gloria cuando llegó a casa esa noche. Sonrió. Preguntó qué tal había estado la comida. El hijo de Gloria tiene 15 años. Se llama Mateo. Habla español en casa con su tía abuela.
que vive en la casa más pequeña y tiene 82 años, tan lúcida como siempre. Mateo conoce por número cada uno de los árboles que Margaret plantó en 1982. Guarda el cuaderno original en un cajón de su habitación. Conoce la ubicación de cada árbol en el mapa, su ritmo de crecimiento y el año en que dejó de necesitar agua adicional. La primavera pasada, Gloria puso a Mateo en el tractor Alice Chalmers por primera vez. Tenía 15 años, la misma edad que Margaret tenía cuando viajó por primera vez a Argentina con su padre. Mateo arrancó el tractor. Arrancó al segundo intento, como lo había hecho durante 42 años. Lo condujo hasta el pasto del sur para revisar las cercas. Gloria lo observó marcharse. Dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular: «Los árboles en un pasto son una póliza de seguro contra los años en que todo lo demás falla». Las mismas palabras que Héctor Castellanos le había dicho a Margarita en Corrientes en 1961. Las mismas palabras que Eduardo Castellanos le había dicho a su hija en 1963. Las mismas palabras que Margarita le había dicho a Gloria en 1996. Las mismas palabras que Gloria le decía ahora a su hijo una tarde de Texas en 2024. 4 generaciones, una frase, una póliza de seguro, un rancho que se mantuvo verde durante 3 sequías porque una mujer plantó 400 árboles en un pastizal, mientras todo el condado se reía. ¿Qué ves cuando miras un eucalipto en un pastizal de Texas? La mayoría ve algo fuera de lugar, algo decorativo, algo que pertenece a un jardín suburbano, no a un rancho en funcionamiento. El condado vio a una viuda afligida. El viverista vio una venta que casi se negó a realizar. El cuñado vio a una mujer llevando a la ruina el rancho de su difunto esposo. Lowell Watts vio a un cultivador de árboles fingiendo ser un ranchero. Luego llegó la sequía, y todos vieron lo mismo. Vieron hierba verde en un verano marrón. Vieron ganado a la sombra, cuando todas las demás vacas del condado estaban al sol. Vieron un rancho que había construido su propia póliza de seguro 6 años antes de que llegara la tormenta. Margaret Holloway vio 400 retoños de Corrientes que había estado guardando en un cuaderno desde 1961. Vio un estudio de suelo que coincidía con un terreno a 6,000 millas de distancia. Escuchó la voz de su padre diciéndole en 1963 que los rancheros de Texas no plantan árboles, y escuchó debajo de esa voz la pregunta que no había formulado en voz alta: si su hija lo haría. Vio lo que el primo de su padre había construido en Corrientes y lo que su padre había sido demasiado cauteloso para intentar en Texas, y lo que su esposo había tenido demasiado miedo de plantar en 1968. Todos los demás veían árboles ornamentales. Ella vio aquello que su familia había estado esperando construir durante 4 generaciones. Esa es la diferencia entre alguien que sigue la sabiduría del condado y alguien que sigue la suya propia. Margaret Holloway plantó 400 árboles de eucalipto en marzo de 1982 por $160. 6 años después, la peor sequía en 40 años azotó el sur de Texas, y su ganado era el único en el condado de González que aún pastaba en hierba verde. Y los hombres que se habían reído de ella en 1982 permanecían en silencio junto a su cerca, y nadie entendía por qué. No porque el porqué estuviera oculto, sino porque el porqué había estado guardado en un cuaderno en el cajón de su cocina durante 21 años, esperando el año en que no lloviera, esperando el momento en que la única persona a quien pedir permiso fuera a sí misma. 400 retoños, una viuda, un cuaderno de 1961. Los árboles que nadie quería en manos de la mujer a la que nadie tomaba en serio hasta que llegó la sequía, y todos vieron lo que había crecido en 6 años en la hierba de Texas.